Hola, aquí Miguel Ibarra desde México para WeVent. Vamos a revisar rápido lo que es el desplazamiento de trabajo, comúnmente conocido como hambre de flujo o disincronía de flujo. Vamos a ver por qué el nombre es el correcto: intercambio de trabajo, desplazamiento de trabajo. Esto es muy común, la segunda causa más común en este análisis reciente de más de 4 millones de respiraciones, por eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Fue John Marini el primero que nos empezó a llamar la atención para que pusiéramos atención a estas curvas cuya deformación sugería que el paciente estaba haciendo un trabajo que no le toca, que supuestamente debía hacer la máquina. Entonces, ¿por qué trabajo? Porque el trabajo, para vencer las propiedades de resistencia y elásticas de un sistema respiratorio, necesitan pues fuerza o cierta presión, y esta presión, nuestro trabajo es ir a buscar dónde entra dentro de esta presión en general, dónde ya está entrando la presión que genera el paciente, una presión negativa, es decir, jalando aire. Entonces, como en la ecuación del movimiento no podemos controlar los dos lados de la ecuación al mismo tiempo, eso es físicamente imposible, la buscamos en determinadas curvas. Si queremos buscar la presión muscular cuando controlamos el volumen, buscamos cambios en la presión. Y si estamos controlando la presión, los cambios van a ser más notorios en la curva de flujo. Es una de las primeras claves para identificar esto. Obviamente, como lo hizo Marini, el estándar es, para identificar el esfuerzo del paciente, el estándar es un balón esofágico, pero pues disponibilidad no es amplia, ya saben, se necesita conocer bien la técnica, no en todos los centros están capacitados para una adecuada interpretación, pero bueno, con eso se mide la precisión, el trabajo respiratorio, que es lo que nos concierne. Pero una muy buena alternativa, bastante aceptable, con una alta precisión, es el análisis de estas mismas curvas que ya les mencioné. Esto siempre y cuando haya un entrenamiento suficiente, y en este estudio lo definieron como por lo menos 2 años de interpretación adecuada de curvas para fines de investigación y educativos. Insisto, esto es la fórmula del movimiento, buscamos identificar dónde está el trabajo que ejerce el paciente, por lo tanto se puede graficar relativamente fácil. Vean este ejemplo, cómo vamos a subir poco a poco la presión muscular, y aquí va apareciendo esta curva blanca del final. Vean cómo va a ir deformando la curva escalar de presión-tiempo. Ahí es donde lo buscamos, porque estamos controlando aquí el volumen. Vamos a buscar los cambios en la curva de presión. Vean cómo mientras más fuerte se hace el esfuerzo del paciente, gradualmente también esta deformación anormal de la curva se vuelve más notoria. Así se ve un gran esfuerzo en el modo controlado por volumen, y así se vería en un modo controlado por presión. Este simulador no es tan preciso, porque lo que deforma más es el flujo si controlamos la presión. Así se ve un caso real de desplazamiento de trabajo. Si se fijan, ¿cuál es la clave aquí? Pues la clave es que yo sepa que una curva normal, cómo debe ser una curva normal si estoy controlando el volumen, como en este caso. Entonces, yo sé que aquí he programado una meseta, por lo tanto sé que más o menos aquí hay una meseta, va a llegar a un pico, y al inicio era un ascenso gradual en la presión. Por lo tanto, yo puedo determinar con bastante precisión que toda esta área es un trabajo que está haciendo el paciente, un trabajo que se desplazó de la máquina y lo está absorbiendo el paciente. Y eso hay que evaluarlo, si está bien, si es aceptable o no. Vean, si hacemos un acercamiento al flujo, el flujo total que se está alcanzando con esta programación relativamente esperada para un paciente que ya va saliendo de una enfermedad pulmonar severa, tiene un flujo de 45, eso no es muy alto. Entonces, aunque obviamente por eso se le llama hambre de flujo, lo obvio sería que con solo subir el flujo se resuelva esto, ¿no? Pero no siempre es el caso, sobre todo porque no podemos adivinar con precisión cuánto flujo necesita el paciente. La forma más simple es de hecho cambiarlo a presión. Este es el mismo paciente que ya cambiamos a presión. ¿Cómo identifico aquí el desplazamiento de trabajo? Pues lo identifico, como ya les dije, si controlo presión, lo busco en la curva de flujo. Una curva de flujo normal debe tener un descenso exponencial, que debería ser así. Por lo tanto, yo sé que toda esta área es trabajo que se desplazó de la máquina al paciente. Como estamos controlando la presión, no se deforma mucho aquí la curva de presión. Esa es la clave, hay que saber dónde buscarlo, ¿sí?
Y esto a la vez es un procedimiento diagnóstico y terapéutico, ya que el flujo, vean, este es el flujo real que el paciente de verdad necesitaba. El paciente necesitaba casi 90, casi el doble de lo que le estábamos dando, ¿sí? Y ya no hay un desplazamiento de trabajo severo. Y esto concuerda mucho con esta revisión muy interesante. De hecho, es prácticamente la única diferencia que hay cuando se compara presión contra volumen, cuando el flujo es diferente, es decir, como en el caso que acaban de ver, si optimizamos el flujo con el modo presión, sí se favorece su uso del modo controlado por presión. En cualquier otro desenlace no importa, no hay diferencias. Porque es importante distinguir que haya este desplazamiento de trabajo, work shifting, y sobre todo, identificar cuando es severo, que se define así como un trabajo que genera una presión que se va más abajo de la presión basal, es decir, la PIB. Esto se define como un desplazamiento de trabajo severo. Insisto, si estamos controlando presión, el cambio más notorio se va a notar en la curva de flujo. Controlamos volumen, se va a deformar la depresión. Muy importante distinguirlo con la implicación clínica, pues vean este caso, esto es un caso bastante diferente, esto es un disparo reverso, pero tiene incluido un desplazamiento de trabajo. Algunos lo confunden como hambre de flujo, unos piensan que a este caso el solo hecho de subirle el flujo ya lo va a arreglar. No, generalmente eso nunca va a funcionar si hay disparo reverso. El disparo reverso es una entidad completamente diferente, mucho más compleja. Es un reflejo del sistema respiratorio asociado a la insuflación mecánica. Subir flujo no va a ayudar, pero sí hay aquí mismo un desplazamiento de trabajo. Yo sé que aquí hay programada una presión, una meseta, por lo tanto sé que esto debería verse así más o menos, y puedo precisar que aquí es un trabajo que se está desplazando, que es lo peligroso. Y si lo notan aquí, es un caso también de caso severo, se va más abajo de la PIB. La primera implicación clínica, pues el volumen real por el esfuerzo del paciente puede aumentar más allá del que tengo programado. Sobredosis de volumen, este es otro caso. Vean, la severidad no solo baja más allá del nivel de PIB, sino que se va a menos de cero la presión. Esto es un caso francamente severo. Era un paciente muy enfermo, lo tuvimos que bloquear. Aquí no hay otra opción. Sí, es inseguro mantener a un paciente así, aunque mantenga la misma frecuencia programada del ventilador, como es este caso, que también es un caso de disparo reverso. Esta curva, si yo conozco las curvas como deben verse normalmente, sé que esto debería verse así. Por lo tanto, esta es el área de desplazamiento de trabajo. Otra cosa peligrosa es el Pendelov, que se acentúa marcadamente cuando hay esfuerzo del paciente y está correlacionada con la magnitud del esfuerzo, se correlaciona con la amplitud del Pendelov. Pendelov es esto es una imagen por impedancia eléctrica, y esto es una respiración normal, de forma homogénea, se abren y se cierran los pulmones, ¿no? Los alveolos. Y el Pendelov es esto, vean cómo el mismo volumen que tú ingreses al sistema respiratorio se va hacia una región y luego a la otra, como si agitaran un recipiente con agua. El agua se va a un lado y a otro. Entonces, aunque el volumen total que entra sea el mismo, supuestamente protector, es evidente que aquí las unidades alveolares no están siendo ventiladas con volúmenes protectores, porque todo el volumen se va a un lado y luego a otro, ¿sí? Y hay evidencia cada vez más sólida de que a mayor amplitud de este Pendelov, la probabilidad de estar ya sin tubo y ventilando espontáneamente disminuye gradualmente. Entonces no conviene tener un paciente con Pendelov. Por eso hay que evitar desplazamiento de trabajo severo. Ya para terminar, un sumario rápido de los puntos más importantes: se llama desplazamiento de trabajo. No es una disincronía aislada, es muy común, pero no es una disincronía aislada, forma parte de otras, y dependiendo de su magnitud y de esas otras disincronías y del estado actual de la enfermedad del paciente, la implicación clínica puede ser diferente. Hay ocasiones en que no se necesita hacer nada. Hay que conocer las curvas, si no va a ser muy difícil aprender a reconocerlas y tratarlas. Es como el electrocardiograma. La forma más fácil de anularla es liberando el flujo, pasar al modo controlado por presión, y así el paciente utilizará el flujo que él quiera, no el que nosotros estemos dándole de forma mandatoria controlando el volumen. Que reconocer que es frecuentemente intratable, sobre todo cuando está dentro de un disparo reverso, pero sí tomar en cuenta que de todas maneras el bloqueo neuromuscular debe ser la última opción.